Bueno, pues tal como habíamos programado, vamos a tener este seminario. Es una especie de taller porque va a ser práctico de una parte, una segunda parte de práctica, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar verlo a lo largo de 30 minutos, como hemos comentado, para que todos tengamos una idea predeterminada de la secuencia de actuaciones que tenemos que realizar para el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Escolar. El índice del seminario, es decir, es lo que estamos viendo aquí, consta de, como hemos dicho, del desarrollo del Plan Integral Escolar, pero lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte, que vamos a ver cómo procedemos para desarrollar este documento del Plan de Seguridad Escolar, y una segunda parte, en la que vamos a ver, a partir del documento desarrollado, cómo podemos obtener informes y documentos relacionados. Es decir, con el Plan de Seguridad Integral nosotros vamos a obtener toda una serie de documentos agrupados, pero que en un momento determinado sea fácil extraer información del mismo. Seguimos y vamos a ver ahora, o a entrar dentro de esta primera parte, cómo procedemos, propiamente dicho, a este desarrollo del Plan PISE, Plan Integral de Seguridad Escolar. En principio, vamos a partir de los criterios del SENAPRED para desarrollar este tipo de documentos, y es aplicando la metodología AIB. Ahora luego veremos lo que es, evaluando los riesgos. Para ello aplicaremos. Igualmente vamos a ver a continuación el valor esperado de la pérdida, y por último, aplicando la planificación ACCEDER para el manejo de la situación de emergencia. E igualmente vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Resumiendo, estos son los 3 pasos que vamos a tener que hacer nosotros para desarrollar nuestro plan PISE. El primer paso es aplicar la metodología AIB. ¿Qué es la metodología AIB? Bueno, es una secuencia de actuaciones que, para hacer bien las cosas según el SENAPRED, la antigua ONEMI ya lo estableció así, pues deberíamos de hacer. Entre esta metodología, que es el AIB, ahora veremos que es un acrónimo que vamos a descifrar enseguida, pues dentro de esta metodología AIB tendremos que establecer para cada riesgo una evaluación y además una planificación de actuaciones en caso de que ese riesgo se materialice. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué es la metodología AIB? Bueno, no es, como hemos dicho, es el acrónimo de análisis histórico, es decir, análisis de investigación empírica, es decir, investigación. En tercer lugar, definición de prioridades. En cuarto lugar, elaboración de mapas y cartografías. Y en quinto lugar, planificación. Es decir, que para cada riesgo que nosotros consideremos que puede afectar a en nuestro establecimiento educativo, pues habrá que hacer todo esto. Ahora bien, el problema es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues nosotros hemos propuesto que cada riesgo, por ejemplo, que tenemos aquí a modo de ejemplo, es el sismo, pues que podamos establecer una serie de carpetas para definir cada uno de estos apartados de la metodología AIB que me está exigiendo, o mejor dicho, me está recomendando el SENAPRED. De tal manera de que en el apartado de análisis histórico daremos respuesta a esta primera de las letras: investigación, discusión, elaboración de mapas y cartografías y plan de seguridad. Luego ya, la aplicación de la metodología AIB la tenemos resuelta para cada una de las situaciones de riesgo. Pero, claro, con eso, aplicamos una secuencia de actuaciones, pero no sabemos aún
cómo evaluar la magnitud del riesgo. Es decir, ¿qué pasa? Porque no es lo mismo que una situación de riesgo sea baja, potencialmente despreciable, o potencialmente pueda suponer una amenaza y grande. ¿Cómo nosotros llegamos a calibrar eso? Bueno, utilizamos una metodología muy extendida que se llama el valor esperado de la pérdida. Es un enfoque muy utilizado para cuantificar y gestionar los riesgos no solamente del ámbito como escolar, como estamos viendo aquí, sino también en otros muchos ámbitos. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hace esta metodología? Que sea recomendable utilizarlo en los centros escolares. Muy sencillo. La facilidad de la aplicación y, por otro lado, la sencillez con que se obtienen los resultados. Es decir, que no se necesita ser un experto profesional para estar cualificado o capacitado para evaluar los riesgos. Vamos a verlo. Nosotros tenemos la posibilidad dentro de las carpetas que hemos visto anteriormente de la metodología ALDER, el tener en el apartado de investigación una de las partes de la posibilidad de evaluar el riesgo. Y evaluamos el riesgo conforme hemos dicho aquí, aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida. Bien, ¿qué dije? Esa metodología muy sencilla de aplicar, es decir, hay dos factores, uno de ellos que puede oscilar de 1 a 4 que corresponde a la probabilidad de ocurrencia del riesgo, y otro también que se tiene que valorar de 1 a 4 con las consecuencias de dicho riesgo. Por lo tanto, podríamos decir que el valor esperado de la pérdida más pequeño que puede darse sería 1 por 1. Y el valor esperado de la pérdida más alto que podría darse en un riesgo sería 4 por 4. Por lo tanto, el valor esperado de la pérdida será un valor que oscilará entre 1 para una probabilidad muy baja y unas consecuencias prácticamente despreciables, y 16, cuando la probabilidad de ocurrencia de un riesgo sea lo más alto posible, y cuando las consecuencias ocasionadas serían las más graves posibles. Y entre 1 y 16 estarán evaluados todos los riesgos. Así pues, cualquiera que contesta esta pregunta de ¿qué podría volver a pasar si se diese el riesgo? Rápidamente, podrá saber una valoración, podrá ponerle una valoración entre 1 y 4. ¿Y qué efectos tendría si volviera a ocurrir? Pues rápidamente podría perfectamente tener un numeral para de 1 a 4 para este otro apartado. Por lo tanto, el valor esperado de la pérdida producto de ambos factores me servirá para valorar o para cuantificar la importancia del riesgo. Pero bien, hay más. Hemos dicho que hemos de saber aplicar la metodología ALDER. Va a ser fácil aplicarla. De evaluar el riesgo, va a ser fácil evaluar el riesgo, pero hay más. Hemos dicho que hemos de aplicar también la metodología ACCERELT. ¿Qué es la metodología ACCERELT? Bueno, igualmente el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres, pues tiene una herramienta, bueno, en realidad una propuesta simple y de fácil manejo, que nos permite gestionar la elaboración de un plan de respuesta ante esta situación de riesgo que se podría ocasionar debidamente por la importancia del riesgo al haber sido evaluado y cuantificado. ¿Qué quiere decir ACCERELT? Bueno, es igual que antes el acrónimo de alerta y alarma, es decir, la planificación ACCERELT, si nos damos cuenta, va a ser ni más ni menos que una secuencia de actuaciones. ¿Qué haremos en la alerta y alarma? ¿Qué haremos en la comunicación e información? ¿Qué haremos para coordinar? ¿Qué haremos en la evaluación primaria? ¿Qué haremos con las decisiones que adoptemos? ¿Qué haremos si el riesgo continúa y es necesario una evaluación secundaria? ¿Y qué haremos en las modificaciones o readecuación del plan para que siga siendo efectivo? Pues esto es, o dicho de otro modo, pues que nosotros
Dentro de nuestra metodología AID que hemos visto antes, igualmente, dentro del apartado del plan de seguridad o plan de respuesta, como queramos llamarle, ¿vale? Pues vamos a definir esta planificación de la situación de riesgo o de emergencia, ¿vale? Ya lo tenemos. Así que ya tenemos con una tablita como esta, vamos a poder desarrollar la metodología ID para evaluar los riesgos y establecer como plan de respuesta un plan adecuado a la metodología acceder. Por lo tanto, podemos decir que la secuencia de actuaciones que deberán hacer todos en la unidad educativa va a ser esta que debemos resumir ahí. Es decir, aplicar AID. En el apartado de investigación, evaluaremos el riesgo, recomendablemente aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida, y en el apartado de planificación de la respuesta, pues aplicaremos la metodología acceder. Y en esto prácticamente se va a basar, ¿vale? Pues lo que sería todo el enfoque que nosotros tenemos que darle para desarrollar el plan de seguridad integral. No obstante, ya lo tenemos desarrollando con esos criterios, ahora luego haremos exactamente, ahora luego veremos exactamente cómo esto lo podemos hacer, porque claro, así, con las diapositivas lo estamos viendo factible de hacer, pero vamos a ver luego en la realidad cómo lo hemos de hacer. Dentro del seminario teníamos una segunda parte, que era obtención de informes y documentos. Es decir, una vez tenemos el plan de seguridad integral desarrollado, pues habrá que extraer información del mismo. Y esa información del mismo, vamos a ver cómo la vamos a obtener. En primer lugar, hemos de tener claro qué tipos de informes vamos nosotros a necesitar extraer de ahí. Es decir, del documento que se supone, es decir, nuestro plan de seguridad integral, ¿vale? Escolar, pues de ese documento a ver qué tipos de informes podemos extraer. Por un lado, programas. Por otro lado, bueno, programas como el de seguridad privada, el programa de continuidad de operaciones, el programa de utilización del DEA, programas de prevención del bullying, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, programas operativos de respuesta frente a emergencias. Es decir, hemos de estar preparados en el centro escolar para dar una respuesta o tener un programa operativo de respuesta si hay un incendio, un aviso de bomba para huelgas y manifestaciones, inundaciones, tsunamis, etc. Por otro lado, necesitaremos informes para acciones de respuesta concretas. Por ejemplo, procedimientos operativos para la continuidad de operaciones, como prestar las primeras ayudas, etcétera, etcétera. Y luego otro tipo de informes que nos va a ser necesario es extraer de nuestro plan de seguridad integral escolar, ¿vale? Pues el reglamento de convivencia escolar. Es decir, todo eso es lo que en principio nosotros vamos a tener que estar capacitados para poder extraer. Y ahí es donde nosotros volvemos a ofertar todo esto. Es decir, lo puedo hacer a mano, pero vamos a intentar de alguna manera optimizar las nuevas tecnologías para extraerle el máximo partido posible y poder disponer de estos programas que hemos visto aquí. En la pantalla se ven algunos de estos programas y que hemos antes enumerado, como por ejemplo el programa de prevención del bullying, política del lenguaje no sexista, programa de prevención del bullying, programas de, por ejemplo, estereotipos de género, etcétera. Es decir, que dentro del apartado de programas podemos desarrollar o deberíamos de estar pensando en desarrollar toda una serie de programas que afecten a nuestra unidad educativa. Si nos vamos al apartado de riesgos internos y externos, pues ahí también tenemos programas de operativo de respuesta frente a situaciones de emergencia. Por ejemplo, hemos de tener programas de respuesta frente a un serio riesgo de explosión, de bullying, por ejemplo, de sismos, de tsunamis, de escapes y nubes tóxicas, es decir, tener
toda una serie de programas operativos de respuesta que consideremos que deben de ser o deberían de estar preparados porque podrían en todo caso afectar en algún momento a nuestro centro educativo. Y, tal como hemos visto, igualmente vamos a tener la posibilidad de impartir acciones de respuesta de la unidad educativa en lo referente, por ejemplo, a procedimientos de respuesta que hacer, por ejemplo, como tenemos las zonas de seguridad, qué normas de evacuación hemos de seguir, qué atención a apoderados y padres hemos de establecer, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso también lo deberemos de tener de alguna manera operativo, ¿vale? Bien. Pero hay más, ¿vale? Hay más. Aquí tenemos la posibilidad también, igual que hemos comentado de otros programas, pues de poder desarrollar el reglamento de convivencia escolar y obtener informes en el cual tengamos claro solamente este apartado, es decir, como Plan Integral de Seguridad Escolar o Plan PISE, pues puede estar todo unificado, pero luego en un momento determinado nosotros debemos de estar cualificados para obtener informes rápidos de partes del mismo, que es lo que acabamos de ver desglosando contenido. Y todo eso tiene que ser fácil. Sí, uno puede pensar, yo lo hago en Word, y luego posteriormente, edición copiar, edición pegar, edición copiar, edición pegar. De ese modo, está bien, se puede hacer, pero nunca tendremos los documentos actualizados. Es decir, el plan integral de seguridad escolar irá por un lado, y los documentos que hayamos extraído irán por otro. Por lo tanto, puede que haya, con el tiempo, un desfase entre lo establecido en el plan integral de seguridad escolar y los documentos sueltos que van corriendo por ahí. Es más cómodo, yo hago modificaciones en el plan integral de seguridad escolar y vuelvo a obtener rápidamente los informes. ¿De acuerdo? Bien. Todo esto es lo que nosotros vamos a ver junto con la posibilidad igualmente de desarrollar el plan de contingencias de la unidad educativa. Todo esto está bien. Vamos a ver ahora cómo hacemos un supuesto práctico y procedemos a desarrollarlo. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos para ello, ¿de acuerdo? Y yo lo que pretendo es que sea el desarrollo que vamos nosotros a hacer, que sea, pues evidentemente, fácil para que veamos que no se necesita una cualificación profesional para el manejo del software que nos deje fuera de la posibilidad de su aplicación. Vamos ahora. Ay, perdón. ¿Ven? Aquí lo tienen. Bien, esta sería la aplicación que nosotros proponemos para desarrollar el plan de seguridad integral. ¿De acuerdo? Plan de integral de seguridad escolar. Fácil porque, si nos damos cuenta, cuando accedemos a la aplicación, nosotros tenemos ya un árbol explorador, tal como estamos observando. Mi secuencia de desarrollo, ¿vale? Que yo no soy. Se supone que en los centros escolares hay responsables de la seguridad escolar, pero no somos especialistas en evaluación de riesgos. Por lo tanto, tenemos que, con nuestra propia capacitación, pues de alguna manera, estar cualificados para poder manejar la aplicación y poder dar respuestas a todas las necesidades que hemos visto anteriormente. Vamos a hacerlo más grande y vamos a ver cómo sería el funcionamiento. Introducción. Observemos un detalle. Yo cuando entro en cualquiera de los ítems, ya me aparece un texto o unas tablas o unos gráficos o unos esquemas por defecto, los cuales yo debería de ir cumpliendo. Si algún apartado no quiero y conste, sencillamente y como si fuese una tabla de Word,
a cargo. Es más, si quisiera cambiar una imagen, como si se tratase de una tabla de Word, la borro. Si quiero añadir la imagen aquí debajo, le digo, insertar imagen. A todos los efectos, para mí esto va a ser como una página de Word, con una particularidad que lo vamos a tener todo organizado, que si continúa haciendo el plan integral un compañero va a seguir con la estructura como si lo hubiese hecho yo, y si año que viene hacemos una revisión mis compañeros partirán de un documento que ya está hecho, y esa revisión seguirá un criterio que será el estandarizado para toda la enseñanza dentro de mi establecimiento educativo. Cuando yo he terminado, le digo incluir, y el primer ítem ya está. Y así, con el resto. Por lo tanto, y tal como estamos viendo, yo tengo la posibilidad de ir generando un documento, tal como estamos viendo, en la que la mayor parte de los ítems ya vienen preestablecidos, y lo único que en todo caso tendría que hacer sería modificar el texto, al cambiar si queremos algún color, insertar alguna imagen, borrar algún apartado, etc. ¿Qué pasa si yo dejo ítems en blanco, por ejemplo este de organización de la unidad educativa? Pues no pasa nada. Si yo este apartado no lo quiero incluir en el documento que estoy elaborando, no pasa absolutamente nada. Bien, ya vemos la facilidad de desarrollo. Quizá podemos resumir en navegar en sentido descendente por el árbol de exploración e ir incluyendo ítems que queremos que formen parte del documento del PISE que estamos desarrollando e ignorando el resto. Vamos ahora a los programas. Si yo entro en un programa, por ejemplo, programa de prevención del bullying, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, y aparece por aquí todo un texto por defecto. Es decir, la base de datos de la aplicación, como estamos viendo, ya nos hace una propuesta. Pero esa propuesta, como debemos de tener en cuenta, puede ser modificada por el usuario, es decir, por el autor, ahora o en una revisión posterior. ¿De acuerdo? Y cuando ya lo hemos dejado como nosotros queremos, pues entonces usamos incluir. Luego, la parte correspondiente a programas, digamos de una manera general, como son el programa de seguridad privada, ¿vale? O como es, por ejemplo, el programa por ejemplo, de prevención de funerales de alto riesgo, ¿de acuerdo? Todo eso ya lo tenemos preestablecido. Igualmente el programa de actuación, por ejemplo, en caso de utilización del DEA. ¿De acuerdo? Aquí vendría ya los criterios que se deben de hacer, los responsables que faltaría a nosotros poner quién va a hacerse cargo del mismo y quién va a ser el responsable, etcétera, tanto de impartirlo y cuándo se impartirá, etcétera. Bien. Vemos que el apartado de programas está definido. Vamos ahora a la parte de programas operativos de respuesta ante emergencia. Y tenemos muchas situaciones. Tenemos riesgos internos, riesgos externos naturales, riesgos externos tecnológicos y riesgos externos antrópicos. Como podemos observar, por ejemplo, antes hemos comentado de incendio. Ahí lo tenemos. A y B, elaboración de mapas y cartografías y plan de actuación, plan de seguridad, plan de respuesta, como de la. Bueno, en cualquier caso, así aplicaríamos lo que sería la metodología A y B. Veamos cómo en el apartado de investigación podemos evaluar el riesgo aplicando la metodología del valor esperado de la pérdida, por ejemplo. 2. En este caso le ponemos 3 y aquí 6, porque es el valor esperado de la pérdida, es el producto de la probabilidad por las consecuencias. Ya está. En discusión, establecemos los apartados correspondientes. Y de elaboración de mapas y cartografías, si tenemos los mapas, pues habría que ponerlos en aquellas zonas de riesgo de incendio, ¿vale?
Y en plan de seguridad aplicar la metodología acceder y hacer en la alerta y alarma, en la comunicación e información, en la coordinación, en la evaluación primaria, en decisiones y evaluación secundaria. Y esto lo vamos a tener para cualquiera de los riesgos. Es decir, si yo pongo el buen, pues lo mismo. En el plan de seguridad voy a tener también todo ya preparado a partir de valores preestablecidos por la base de datos de la aplicación. Nosotros como autores simplemente deberemos de dar la conformidad o como autores descartarlo y decir no, esto no se va a hacer así, vamos a hacerlo de este otro modo. ¿De acuerdo? En cualquier caso le decimos incluir y seguimos. Bien. Ya sabemos cómo establecer programas operativos de respuesta. Y ahora, instrucciones generales para las acciones de respuesta. Prestación de las primeras ayudas. Por ejemplo, ¿cómo va a ser el protocolo de utilización del desfibrilador externo automático de Apple? Cuando accedemos a un ítem, vale, aparecerá aquí esta imagen. Deberíamos de sustituirla por una fotografía de nuestro propio desfibrilador. Incluso recomendable que se vea en la ubicación donde está. Y ahí ya viene cuál va a ser el protocolo de utilización. Primer paso, ¿vale? Segundo paso, tercer paso, ¿vale? Luego, sucesivamente, está establecidos los pasos y que de alguna manera ya hay imágenes ilustrativas del proceso. Por lo tanto, lo mismo que hemos hecho en esto podíamos hacer, por ejemplo, para mordeduras de serpientes. Esto porque va, pues bueno, a veces se hacen actividades extraescolares, los alumnos se desplazan, y está claro que pueden salir a veces a zonas rurales en las que podría haber la mordedura de mamíferos o de serpientes. Pues igualmente, aquí vienen los procedimientos operativos que se deben de realizar, etc. En cuanto a procedimientos operativos de respuesta de los riesgos internos y externos que antes hemos definido, igual. En el incendio, ¿cuáles son los procedimientos operativos? Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Sin incluir y ya. En cuanto a manual de procedimientos operativos de continuidad de operaciones, ya viene preestablecido. Lo único que tendremos que hacer es seguir los criterios establecidos aquí y ver si se ajustan a lo que nosotros queremos realmente, y si no, modificarlo. Así de sencillo. ¿Cómo se modifica? Lo hemos dicho antes, seleccionamos el texto, lo podemos añadir, podemos eliminar, incluso si ya lo pusiésemos en Word, abriríamos Word, edición pegar, y desde aquí, edición copiar, perdón, y desde aquí le diríamos edición pegar. ¿De acuerdo? Directamente con pegar. Es decir, por ejemplo, este texto sería de Word, ¿vale? Y en un momento determinado, si nosotros lo hubiésemos puesto de Word, por ejemplo, le diríamos pegar y lo tendríamos 3, 4, 5, bueno, a veces que nosotros quisiéramos. Si llevan tablas, gráficos, esquemas, no importa, se hubiesen pegado exactamente igual. Decimos incluir y ya está. Reglamento de convivencia escolar. Bueno, está, y tal como estamos observando, desarrollado. Hay un apartado exclusivo para ver el desarrollo de este reglamento, en el cual, como siempre, aparecen ya unas normas, aparece los criterios para la resolución de conflictos, aparece los criterios para el uso del uniforme escolar, aparecen los criterios de puntualidad y asistencia, y aparecen situaciones especiales, por ejemplo, en agresiones, acoso, tráfico y consumo de drogas, bullying, embarazos de alumnas y lactancia, etcétera, etcétera. Y incluso después de la experiencia del COVID ya hemos establecido criterios a tener en cuenta ya están previstos para situaciones especiales como se confina, o podría ser un posible o un potencial confinamiento. También, y vamos a ver el plan B con diligencias que, como estamos observando,
igualmente podemos desarrollarlo porque está todo previsto para ello. Claro. Esto, vemos que, bueno, cualquier apartado en antecedentes generales, ¿de acuerdo? Ahí aparece ya los criterios, cobertura y amplitud, igualmente los demás, etc. Todo esto hay que adecuarlo al establecimiento educativo, pero ya el 80% de la faena la tenemos hecha. Ahora todo consistiría, una vez hemos navegado por los diferentes ítems y hemos ido cumplimentando datos e incluyendo aquellos que sí que queremos que formen parte del documento que vamos a desarrollar, pues sería cuestión de archivo, generar documento o personalizar informes. Para generar el documento personalizar informes es muy sencillo. Solamente debemos de tener ítems seleccionados. Yo a modo de ejemplo, ¿vale? Este es el que estamos viendo, pero ya he puesto aquí, ¿vale? Yo he puesto ya aquí uno que tiene muchos apartados incrementados. Por ejemplo, cuando hablamos de datos de la unidad educativa, yo ya he puesto, se ha adaptado a un caso real, ¿vale? Ubicación, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la organización de la unidad educativa, vemos que ya igualmente está objetivos y marco de planificación, aquí lo tenemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo mismo va a pasar tanto con programas que si nos damos cuenta, hay muchos programas que han sido incorporados en este ejemplo, ¿vale? Y programa de prevención, algunos modificados, otros no, etcétera, y ahí los tenemos: programa de prevención del tabaquismo, del lenguaje no sexista. Bueno, vamos incluyendo los que nosotros queremos que formen parte del documento, los los ignoramos. Riesgos internos, y aparece aquí el incendio está más desarrollado si nos damos cuenta. En el análisis histórico que hacemos, se refiere a esa tabla la relación de conatos de incendio documentados en los últimos años ha tenido lugar en el establecimiento educacional, investigación se llevó a cabo, la inversión que se hizo, la evaluación de riesgos. Luego tenemos el inventario de recursos y medios, que actualmente hay extintores, señalización, nichos de incendio. Bueno, pues eso tenemos. En la discusión cuáles son los procedimientos operativos de actuación. En mapas y cartografías hemos puesto los planos del piso primero, los planos del piso segundo, en el cual se identifican todo lo que sería la parte correspondiente a la señalización, etcétera, etcétera. Y en el plan de seguridad lo hemos desarrollado. ¿De acuerdo? Con todo esto damos cumplimiento a la metodología ID, al valor esperado de la pérdida y la planificación acceder. Decimos incluir y lo tenemos. Pero bien, eso ya lo hemos visto cómo se cumplimenta. Ahora la idea es lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer nosotros para obtener documentos rápidamente? Muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es agruparlo todo, para que lo veamos. Y ahora yo me voy a archivo, personalización de informes o generar documento. Tener documento me va a generar un documento desde todos los ítems que yo he incluido en un solo documento. Es decir, generar documento sería generar el plan integral de seguridad escolar completo. Y eso no tiene ningún secreto, eso es simplemente un documento Word o un documento PDF que se va a generar. Pero lo que realmente me va a ahorrar tiempo es si yo me voy a personalización de informes y le digo, yo quiero obtener un documento que sea el reglamento de convivencia escolar y nada más. Título: reglamento de convivencia escolar de la unidad educativa. Vale, cometí aquí un error. Lo corrijo, si no siempre se puede corregir más adelante. Subtítulo de informe. Y aquí le pongo el nombre si quiero del centro escolar o lo dejo en blanco. Si pulso el botón de generar, ahora veremos cómo en pocos segundos voy a hacerlo más pequeño para que quepa dentro de la ventana de visualización. ¿Vale? Ahí lo tenemos. De la unidad educativa, municipalidad, etcétera. Y aquí vemos un icono que se puede poner, que lo puedo cambiar porque desde aquí mismo yo me lo puedo cargar si no lo quiero y poner uno nuevo, pero se puede poner, y aquí aparecería el reglamento de convivencia escolar, normas, etcétera. Vale, y ahí lo vamos viendo cómo
nos quedaría comunicaciones entre el establecimiento educativo y la madre, padre o apoderado, etc. Ya me gusta como verá, porque lo estoy previsualizando. Eso quiere decir que aún puedo hacer modificaciones, pero cuando ya lo tengo como quiero, porque yo veo esto muy grande, la autentiqué que le digo, mira, esto lo quiero más pequeñito, si no se me come todas las páginas. Le digo aceptar, y me sale más pequeño. ¿De acuerdo? Ya me sale un logotipo mucho más pequeño. Ya lo tengo como a mí me gustaría, y le digo, pues sale, archivo, exportar, esto lo exportará en formato Word, o exportar PDF, que lo exportaremos en formato de PDF. Yo le digo ahora, exportar, porque lo vamos a previsualizar en Word. Me voy al escritorio. Dentro del escritorio le llamo ejemplo, y selecciono la extensión de Word Doc. Le digo guardar, y en el escritorio se habrá generado un documento. Vamos a ver si es verdad. Vale, vamos a ver. Si pasamos al escritorio. A ver, un momento. Y vamos, ay, esto no. Aquí, me equivoco al hacer aquí. Nos vamos directamente al escritorio. Y en el escritorio, a ver si tenemos un documento que sea el que recientemente acabamos de crear. Vamos a ver. Vamos a ponerlo por fecha, ejemplo.doc. Ahí lo tenemos. A las 17:37. Vamos a ver cómo quedaría. Vale, y aquí lo tenemos. Reglamento de convivencia escolar. Y así nos quedaría. Vemos como la calidad del documento es óptima. Aparece exactamente todo lo que nosotros le hemos dicho. E incluso, y lo más importante, es que, tal como estamos viendo, aparece el índice, con lo cual, no, si desde Word portásemos y pegásemos es un rollo, porque siempre lo hay que generar y digital, no. En un momento determinado tenemos directamente el informe, y el informe ya sale paginado con sus páginas correctas, ¿de acuerdo? Es decir, que eso es la ventaja que vamos nosotros a tener de estar obteniendo todo lo que sería el documento, sería este que tenemos aquí, ¿vale? Hemos pegado directamente con informes desde lo que sería la parte de archivo, personalización de informes. Luego, resumiendo, lo que nosotros proponemos es que en lugar de utilizar una máquina de escribir que a nadie se le pasa por la cabeza hoy en día, o utilizar directamente Word, que está quedando obsoleto porque pueden haber aplicaciones como estas, que nos dirigen, que nos guían, que nos establecen un itinerario de trabajo, que podemos empezar nosotros, continuar mañana nuestros compañeros y al día siguiente seguir nosotros, y que entre 2, 3 o 4 personas podamos trabajar en el documento y obtener, como estamos observando, pues un documento fiable que nos permita, por un lado, disponer del todo el plan integral de servicio escolar, pero también de partes del mismo de forma rápida e intuitiva. Bueno, y no sé, no quiero marearles más en cuanto a será el contestar a esas preguntas. Si las pueden hacer con el micrófono activado, mejor. Y si no, por chat. ¿De acuerdo? Lo ponemos aquí para que el chat está abierto, pueden ustedes ver. Vale, en primer lugar, Sebastián Gutiérrez nos indica cómo se puede adquirir esta VPN. No se preocupe, señor Sebastián, que les vamos a remitir a todos el contacto para que puedan adquirir desde donde estén directamente en Chile. La aplicación está. Le ponemos en contacto con el señor Santiago Scale, que también está ahí en el chat, y que usted rápidamente pues podrá adquirirla y disponer de ella al día siguiente. Hay que decir con la aplicación dos cosas. Primera, que es una licencia perpetua. ¿Eso qué quiere decir?
que no tiene pagos anuales. ¿De acuerdo? Ustedes la compran y la usan. Y no tienen que ir, digamos, pagando todos los años para poderla mantener viva. Por lo tanto, ustedes la podrán utilizar y el que venga de todos ustedes igualmente. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tiene contemplado el protocolo contra las balaceras? Sí. Vamos a verlo. Hay un buscador. ¿Vale? Balaceras, buscar. Sí que está, lo pusimos. Está, no sé por dónde está, pero sí que está. Igual no le llamamos balaceras, pero sí que sé que hay, que se contempló, está en, se da en riesgos antrópicos, pandemias, de riesgos tecnológicos, etcétera. Sí que está. No sé ahora dónde, no lo sé, pero sí, sí que está. ¿Vale? Y si no estuviese algún protocolo que ustedes necesitasen, solo lo tienen que pedir. Lo implementamos y la actualización de ese protocolo en su edición lo tendría. ¿De acuerdo? Es decir, si les faltase algo, nos lo dicen. Lo añadimos y luego posteriormente por control remoto accederíamos a su equipo y le pondríamos esa actualización que ustedes nos han solicitado. ¿Qué coste tiene? 0. ¿De acuerdo? Es decir, ampliarlo porque falte algún protocolo o algún riesgo o alguna cosa de esas, para ustedes no va a tener gasto. Un momento. Voy a ir cerrando cosas. Más preguntas. Más preguntas. Bueno, pues si no tienen más preguntas, no se preocupen, les enviaremos. Bueno, voy a terminar la grabación. ¿Vale?